Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que, después de su relación pública, sigue generando olas de especulación y rumores. Hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que podemos deducir con la información que tenemos disponible. Vamos a hablar de esa supuesta boda secreta, de las indirectas en redes sociales, y de todo lo que se ha estado comentando en los medios turcos y en los foros de fans alrededor del mundo. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer episodio de Senkalkam, la gente hablaba de algo más que simple actuación. Y cuando finalmente confirmaron su relación, Internet explotó. Fotos juntos, viajes románticos, mensajes cariñosos, era el cuento de hadas perfecto. Pero como todos sabemos, ese cuento de hadas tuvo un final, al menos públicamente. La ruptura fue, sin duda, un golpe duro para los fans. Dejó a muchos preguntándose qué salió mal y si había alguna esperanza de reconciliación. Y aquí es donde empieza la especulación sobre la famosa boda secreta. Durante los meses posteriores a la ruptura, empezaron a surgir rumores. Fuentes anónimas afirmaban haber visto a Hande y Kerem juntos, no en plan amigos, sino en plan, digamos, muy cercanos. Empezaron a circular historias sobre reuniones secretas, escapadas románticas y, lo más jugoso, una boda íntima y privada, lejos de las cámaras y la prensa. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, aquí es donde tenemos que ser realistas. No hay pruebas concretas de una boda secreta. Ninguna foto, ningún vídeo, ningún testigo confiable que haya dado la cara. Todo se basa en rumores y suposiciones. Sin embargo, hay algunos elementos que alimentan la teoría. Primero, la actitud de ambos después de la ruptura. Si bien no se han pronunciado directamente sobre su relación, hay quienes interpretan ciertas publicaciones en redes sociales como indirectas, mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Pequeños detalles que para los fans más apasionados, son evidencia de que aún hay algo entre ellos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Hande publicó esa foto con un ramo de flores blancas poco después de que Kerem regresara de un viaje? Muchos interpretaron las flores blancas como un símbolo de un nuevo comienzo, de pureza y amor. Y luego Kerem publicó una foto mirando al horizonte con una leyenda que hablaba de encontrar la paz interior. ¿Podría ser que esa paz interior esté relacionada con Hande? Sé que suena a teoría de la conspiración, pero es que Hande y Kerem tienen una legión de fans que analizan cada uno de sus movimientos. Y la verdad es que a veces esos pequeños detalles pueden ser reveladores. No olvidemos la meticulosa observación de la ropa que usan, los lugares que frecuentan y las personas con las que se les ve, todo escudriñado en busca de la más mínima señal de un reencuentro o un sentimiento persistente. Cada accesorio, cada color, cada publicación en Instagram se convierte en una pieza de un rompecabezas gigante que intentan armar con fervor. Otro punto a considerar es la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del espectáculo en Turquía. Su relación fue constantemente seguida y comentada por la prensa. Podría ser que para proteger su privacidad, hayan decidido mantener una relación más discreta, incluso llegar al extremo de casarse en secreto. Esta idea de una boda secreta, lejos del ojo público, apela a la fantasía de un amor puro e incondicional, que se eleva por encima del escrutinio y la comercialización que a menudo rodean a las relaciones de las celebridades. Es una posibilidad. Muchas celebridades optan por ceremonias privadas para evitar el acoso de los paparazzi y la atención mediática. Y si Hande y Kerem realmente se casaron en secreto, es comprensible que quieran mantenerlo así. Pensemos en la constante intrusión en sus vidas, las falsas noticias, las interpretaciones erróneas de sus acciones y palabras. Una boda secreta podría ser vista como un acto de rebeldía, una forma de reclamar el control sobre su propia narrativa y construir un espacio íntimo donde su amor pueda florecer sin interferencias externas. Pero, repito, no hay pruebas. Todo son suposiciones y teorías.
La ausencia de pruebas tangibles no ha hecho más que intensificar la especulación y la creatividad de los fans. Se han elaborado elaboradas líneas de tiempo, analizando cada evento en sus vidas en busca de conexiones ocultas. Se han creado montajes de fotos y vídeos, juxtaponiendo imágenes de ambos que a primera vista parecen no tener relación, pero que, bajo una lupa inquisitiva, revelan patrones y coincidencias intrigantes. Ahora, vamos a hablar de las fuentes cercanas. Esas misteriosas personas que supuestamente conocen todos los detalles de la vida de Andy y Kerem. Estas fuentes son las que han alimentado la mayoría de los rumores sobre la boda secreta. Han contado historias sobre preparativos discretos, invitados selectos y una ceremonia sencilla pero emotiva. Han descrito escenarios idílicos como una playa desierta al atardecer, una villa escondida en las montañas o un pequeño pueblo con encanto en el corazón de Turquía. Han hablado de votos pronunciados en voz baja, de lágrimas de alegría y de un amor que brilla con una intensidad inigualable. ¿Pero podemos confiar en estas fuentes? La respuesta es probablemente no. La mayoría de las veces estas fuentes cercanas son simplemente personas que buscan llamar la atención o inventar historias para ganar dinero. Es muy difícil verificar la veracidad de sus declaraciones, y la mayoría de las veces resultan ser falsas. A menudo estas afirmaciones se basan en segundas o terceras fuentes, lo que diluye aún más su credibilidad. La información se filtra a través de múltiples canales, cada uno de los cuales puede añadir su propio sesgo o interpretación, distorsionando la verdad original. Así que debemos tomar todo lo que dicen con pinzas. No podemos basar nuestra opinión sobre la relación de Andy y Kerem en rumores y chismes. Es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay seres humanos con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. Alimentar rumores infundados puede tener consecuencias negativas en su bienestar emocional y en su reputación profesional. Lo que sí podemos hacer es analizar su comportamiento público. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien Andy y Kerem no se han mostrado juntos en público desde su ruptura, han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han evitado cualquier tipo de confrontación pública. Han demostrado una madurez y una profesionalidad admirables, lo que sugiere que independientemente del estado actual de su relación, valoran su amistad y su respeto mutuo. Esto podría significar varias cosas. Podría ser que simplemente sean buenos amigos y que hayan superado su relación romántica. Pero también podría ser que aún haya algo entre ellos y que estén tratando de protegerlo de la prensa. Quizás hayan aprendido de los errores del pasado y estén decididos a mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Quizás estén esperando el momento adecuado para revelar la verdad, cuando se sientan seguros y preparados para afrontar la inevitable tormenta mediática. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La vida privada de Andy y Kerem es suya y de nadie más. Y tenemos que respetar su decisión de mantenerla en secreto. Es fundamental recordar que tienen derecho a la privacidad y a controlar la narrativa de su propia historia. No debemos caer en la trampa de la especulación desenfrenada y el juicio prematuro. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo. Andy y Kerem son dos actores talentosos y exitosos. Y su talento trasciende cualquier rumor o especulación sobre su vida personal. Han demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar al público con sus interpretaciones, para transmitir emociones genuinas y para conectar con sus personajes a un nivel profundo. Personalmente creo que la química entre ellos es innegable. Y creo que incluso si no están juntos como pareja, siempre tendrán un vínculo especial. Su relación fue un fenómeno cultural y dejó una huella imborrable en los fans de todo el mundo. Su romance en la pantalla y su relación en la vida real inspiraron a millones de personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. ¿Así que se casaron en secreto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Andy y Kerem son dos personas especiales que merecen ser felices. Y si esa felicidad implica estar juntos, me alegraría por ellos. Si su amor ha evolucionado hacia una forma diferente, también debemos celebrarlo y apoyarlos en su camino. Y si no, también me alegraría. Lo importante es que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. Que sigan creciendo como personas y como artistas, y que sigan inspirando a sus fans con su talento y su pasión. En definitiva, el misterio de la boda secreta de Andy y Kerem sigue siendo eso, un misterio.
No hay pruebas concretas que confirmen ni desmientan la historia. Todo se basa en rumores, suposiciones y teorías de la conspiración. La verdad permanece oculta, protegida por un velo de privacidad y discreción. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas y que su relación, pasada o presente, sigue generando interés y pasión en sus fans. Su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo y ha creado una comunidad global de fans que comparten su amor y admiración por ellos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la teoría de la boda secreta de Hande y Kerem. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores. La verdad solo la saben ellos dos. Hemos explorado los rumores, analizamos las indirectas en redes sociales y debatimos la posibilidad de una ceremonia secreta. Hemos visto que aunque no hay pruebas sólidas, la química innegable entre Hande y Kerem sigue alimentando la esperanza de muchos fans. Hemos considerado la presión mediática, el papel de las fuentes cercanas, y la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme y compartir sus opiniones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿O es solo una ilusión de los fans? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus puntos de vista. Siempre aprendo algo nuevo de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.